Hola, buenas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ya se lo habíamos anunciado, tenemos sangre nueva en McKinney. Para nosotros, personal, profesionalmente, es todo un placer recibir aquí a José Horacio Rodríguez. Bienvenido. Muchísimas gracias, el placer es mío. ¿Cómo te sientes? Contentísimo de finalmente haber podido realizar esta entrevista. Bueno, hasta eso impidió el COVID, que uno hiciera entrevistas muy deseadas, porque Así cuando no mismo. fue A, fue B. Pero aquí estamos. La experiencia, José Horacio, ¿qué tal eso de ser diputado en ese Congreso terrible? Ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje, ha sido una experiencia interesante, donde yo creo que hemos podido marcar una diferencia en el quehacer legislativo por el compromiso con el que hemos asumido el trabajo. Es descubrir que hay muchísimo trabajo que hacer dentro del Congreso Nacional y que hace falta gente con voluntad, con ganas de hacer ese trabajo. Es reconocer también que uno no lo puede todo, que hay que elegir batallas, porque a veces cuando uno quiere aglobarlo y asegurarse de que cada cosa que pase por manos de uno sea perfecta, entonces uno se ve consumido por un desgaste. Es también aprender a conciliar intereses, a construir consensos, a tender puentes con personas que quizá uno entendía que tenía muy poco en común, pero que en algunos aspectos puede encontrar puntos de entendimiento, porque para poder avanzar y lograr que proyectos se conviertan en realidad dentro del Congreso Nacional hay que construir mayorías, y yo pertenezco a un bloque minoritario con vocación de ir creciendo y de convertirse en mayoritario, pero que en la actualidad tenemos solamente 2 diputados. Pero yo lo evalúo como una experiencia de muchísimo aprendizaje y que para satisfacción mía ha podido ir dejando buenos resultados. Precisamente el equilibrio, ¿dónde estaría el equilibrio? Hay que crear mayoría, hay que crear consensos, como bien acabas de decir. Ahora, ¿dónde está el equilibrio y dónde está el límite entre los principios? Porque no se puede ser como Groucho Marx, aquello que decía, estos son mis principios, si no te gusta yo tengo otro, no te preocupes. No se puede, ser no se así. puede. Entonces, el equilibrio entre los principios y la realpolitik para poder avanzar, ¿dónde está eso? Mira, cuando uno asume una posición como esta, uno entiende que uno es un hombre de Estado, desde que uno asume como legislador. Total. Y como hombre de Estado, uno tiene que tener conciencia de que las decisiones que uno toma son para todo el país, para quienes piensan como yo, para quienes no comparten mi visión de país. Y que al final uno tiene que poner el país delante y al país primero. Y lo pienso, por ejemplo, con el tema del Código Penal. Hay muchos aspectos con los que yo he tenido contradicción y he podido ceder. Hay otros con lo que esas contradicciones me han hecho terminar manteniéndome firme, oponiéndome a la versión que se está sometiendo a votación. ¿Hay algo que es innegociable en tus principios, en cualquier discusión que hayas tenido? Que Sí. te hayan tocado, no, eso no. Mira, para mí el tema de los derechos humanos es innegociable. El reconocimiento de la dignidad humana. Ese es un aspecto innegociable. Yo no puedo apoyar ningún proyecto que vaya en desmedro del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Yo vengo de una formación jurídica, legal, pero que también está sustentada y fundamentada en esos derechos humanos. Vengo de una historia familiar, y de una historia familiar que luchó por la democracia. Entonces, para mí, lo que es la democracia, los derechos humanos y también la lucha contra la corrupción, esa conducta ética en el Estado, esos son 3 componentes que para mí son innegociables. Fuera de ahí, bueno, podemos ponernos de acuerdo en cosas o no, y tenemos que ser conscientes de que cuando uno ocupa una posición como esta, hay que estar dispuesto a ceder en determinado momento. Claro. Y la modificación constitucional, con esto de la posible modificación constitucional, se habla de que se quiere modificar, bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta, entre otras cosas. Nosotros no estamos... ¿Podría ceder? ¿Eso se puede conversar? Mira, en Alianza País nosotros no estamos de acuerdo con ninguna reforma constitucional que sea producto de un acuerdo de aposento. La Constitución es la ley suprema, la ley de leyes, es nuestro contrato social. Y para modificar la Constitución nosotros entendemos que tiene que ser producto de un amplio acuerdo y consenso de la sociedad dominicana. Y nosotros no podemos seguir haciendo reformas constitucionales para beneficiar a la clase política o para acomodar a un presidente de turno o a un sector político. Cualquier reforma constitucional tiene que estar orientada a garantizar más democracia, más institucionalidad, separación de poderes del Estado y más derechos para la ciudadanía.
Si no es en esa dirección, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna reforma constitucional para acomodar a un sector político u otro. Y cualquier reforma constitucional debe nacer del pueblo, debe ser producto de un consenso ciudadano, de una demanda social, porque al final ese es el contrato social, tiene que estar toda la sociedad Bueno, de pero acuerdo con una recuerda, reforma tenemos una constitucional. democracia representativa y Claro. cuando tú hablas, se está hablando de una primera circunscripción que confió en ti. Claro. Entonces, el inconveniente está en el desprestigio de la palabra de la política dominicana y los políticos que se desdicen sin ningún problema. Entonces existe el temor de que venga un proceso de reforma constitucional y las cosas no estén muy claras, porque tú sabes mucho mejor que yo, porque eres diputado, que cuando se inicie ese proceso, se abre esa asamblea para modificar la Constitución, nadie puede asegurar lo que va a pasar allá adentro. Entonces te hago la pregunta más directamente. ¿Estarías de acuerdo en apoyar una modificación constitucional para disminuir el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta? No, yo creo que ese es un tema que qué sector de la sociedad lo está demandando, lo está exigiendo, cómo eso contribuiría a mejorar la calidad de la democracia dominicana. No lo veo. Ahora, hay aspectos en esa Constitución que yo sí entiendo que deberían ser eventualmente modificados. Por ejemplo, la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura, que inclina la balanza a favor del presidente de la República para determinar los miembros de las altas cortes. Y eso, de alguna manera, impide poder contar con una justicia verdaderamente independiente. Porque el presidente, cuando entró, entonces ya está, es democrático, pero la mayoría la tiene el presidente. Sí, siempre. porque se incorporó en el 2010 al Procurador General de la República. Eso fue añadir un voto. Que eso lo nombra el presidente. Eso fue una jugada maestra del presidente Leonel Fernández. Exacto, para asegurarse el control de ese Para consejo. asegurarse el control. Y otra de las cosas que yo creo que en esa Constitución también deberían ser modificadas es lo relativo a la forma de escogencia del procurador o la procuradora general de la República, para también asegurar mayor independencia. Y eso yo creo, por ejemplo, que es un reclamo de la sociedad. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, ¿Cuál eso sería el proceso? Tendría que discutirse. Sí. O podría ser también que el propio Consejo Nacional de la Magistratura haga esa escogencia por un periodo de tiempo determinado, o podría ser que esa escogencia se haga también en el Congreso Nacional, donde con una mayoría calificada se asegure que haya un filtro que impida que si hay un postulante que tiene una afinidad muy marcada que comprometería su independencia, pueda ser de alguna manera vetado por una parte del Congreso para impedir su escogencia. Y además, que sea elegido por un periodo de tiempo determinado. ¿Para qué? Para que pueda tener libertad de hacer su trabajo. Si fue escogido por 4 años, que en esos 4 años no pueda ser removido. Hoy en día el presidente puede en cualquier momento destituirlo si, por ejemplo, se inicia una investigación que no le agrade, porque repercuta sobre alguien de su entorno, de su anillo. Simplemente amanece con un decreto destituyendo a ese procurador. Y eso impide verdadera independencia del Ministerio Público. Ya un poco me respondiste la pregunta que te iba a hacer, un poco si tú confías, crees en esa intención presidencial de que él se jacta, lo ha dicho y lo repite, de que tiene un ministerio público independiente, que lo ha permitido, que esto sí que es cierto, totalmente verificable, que no existía ninguna relación entre doña Miriam y el presidente de la República. ¿Tú crees, como el presidente Abinader, que es posible nombrar a un procurador y que ese procurador sea realmente independiente? Bueno, yo creo que eso dependerá, como de alguna manera, ¿verdad?, de la buena voluntad del presidente de turno, y nosotros no podemos dejar la justicia, que es un poder del Estado, en manos de esa buena voluntad. Y por eso yo creo que eso debería constitucionalizarse, y por eso debería cambiarse la forma de escogencia. En este caso yo creo que doña Miriam Germán, la actual procuradora, goza de un amplio respeto, credibilidad en la sociedad. Yo creo que si hiciéramos una consulta, un sondeo, ella es una de las funcionarias públicas mejor valoradas por el pueblo dominicano, y porque ha demostrado que ha iniciado procesos que la gente alguna vez pensó que eran imposibles que se iniciaran por el nivel de poder que quienes están siendo investigados en algún momento ostentaron. Y ese es uno de los principales problemas de la República Dominicana. Y la ciudadanía se movilizó durante 2 años, el 2017 y el 2018, en toda la geografía nacional vestida de verde, pidiéndole fin a la corrupción y fin a la impunidad. Entonces, estos pasos que se están dando son el resultado del triunfo de esa ciudadanía en su reclamo. Y ahí es bueno ver la importancia de las movilizaciones y del empoderamiento ciudadano. Pero después de la pausa vamos a ver hasta dónde esas aspiraciones, esas luchas, esas marchas en verde o en cualquier otro color
lograron llevar a cambiar la situación y que fuera el PRM el gobierno, ¿hasta qué punto hay satisfacción o insatisfacción? Porque no es lo mismo la guitarra que el violín. Después de la pausa, ya regresamos. Conversamos con José Horacio Rodríguez, diputado Distrito Nacional, primera circunscripción, Partido Alianza País. No, nos quedamos, José Horacio, en aquello de que no es lo mismo con guitarra que con violín. Hubo una marcha verde, hubo un aporte al cambio fundamental. Ok, se dio el cambio. Fuera el PLD, llegó el PRM. ¿Qué tan satisfechos o insatisfechos están esas marchas de las cuales de alguna manera tú eres un digno representante? Más que de Alianza País, yo a veces lo veo de esa manera. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo lo ven? Yo creo que se ha avanzado y de hecho creo que es quizá la principal luz que puede exhibir este gobierno. La ciudadanía exigió, demandó, reclamó y se están dando pasos que se encaminan hacia ese fin de la impunidad y lucha contra la corrupción, pero es insuficiente. Y yo leía un artículo que me identifiqué mucho, que decía, la lucha contra la corrupción no se evalúa por cómo comienza, sino por cómo termina. Entonces, han comenzado bien, pero hay que ver cómo esos casos terminan, si se obtienen condenas, porque se pudo demostrar de manera fehaciente y despejando cualquier duda la culpabilidad de estos presuntos implicados en escándalos de corrupción. Y eso tiene que demostrarse ante la justicia con expedientes sólidos y pruebas, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Entonces, además, otra prueba de fuego será también evaluar la capacidad que tenga este Ministerio Público de perseguir la corrupción de la actual gestión y no solamente del pasado. Claro. Y además, no solamente del pasado inmediato, sino del pasado menos reciente, para sí, poder confirmar esa imparcialidad. Sí. Pero creo que se están dando pasos en la dirección correcta y creo que la ciudadanía tiene que mantenerse vigilante, porque no es como que ya podemos celebrar, cantar victoria. Hay que mantenerse vigilante, atentos al trabajo. Yo siempre digo, nosotros vamos a tener mejores gobiernos y mejores autoridades en la medida en que tenemos una ciudadanía vigilante, atenta, una prensa también vigilante y atenta, observando el trabajo que hacemos quienes tomamos decisiones, que para que cuando nos equivoquemos podamos reconocerlo y rectificar. Y sobre todo hay algo hasta peligroso y es cuando tú confías mucho, cuando tienes una alta expectativa y te parten el corazón en amor o en política, pues mientras más alta la expectativa, más grande la decepción. En este sentido, las expectativas con una mujer como doña Miriam Germán son muy altas y son tan altas que yo recuerdo con una actitud valiente, muy valiente en aquel momento, ella dijo, pero que con esos expedientes o de Brecht, ahí van a tener problemas para que un juez condene a los acusados. Y así fue. Fácilmente, por un poquito más y me condenan a mí. Estamos jugando a la enfermedad de la honradez, en el sentido de que aquí todo el mundo es corrupto, se junta la verdad con la calumnia y la media verdad, y hay un desprestigio de la clase política en general, lo que es injusto. Y el gran problema es que no hay condenas definitivas, que yo lo que hago es aquel allante, te mando a buscar con una tropa, te apreso y una cosa. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cómo tú ves esa posibilidad de que ocurra esa ruptura? Bueno, por eso digo, hay que mantenerse vigilante, hay que mantenerse atento. A mí me gusta combatir ese descrédito hacia la política con mis acciones como político. A mí me gusta combatir esa desesperanza y ese señalamiento de que todos los políticos son iguales con mi ejercicio político. Porque yo creo que cuando nosotros desacreditamos la política, estamos destruyendo la posibilidad de cambio que tiene un país. Solamente se pueden producir cambios estructurales en una sociedad amplios a través de la participación política. Entonces uno se pregunta, este desprestigio constante y este ataque constante hacia la política y los políticos, ¿a quiénes beneficia? A quienes les conviene que se mantengan las cosas como están, el status quo. Claro. O sea, a quienes le conviene la correlación de fuerza, a quienes la sociedad le funciona bien como está actualmente. Claro. Pero quienes quieren cambio, quienes necesitan cambio para vivir mejor y vivir con dignidad, necesitan de buena política. De política que vaya orientada hacia construir un estado de bienestar, que vaya orientada a asegurarse que nosotros podamos construir, hacer justicia social.
construir un marco jurídico, estatal, que nos permita que se puedan ofrecer servicios públicos de calidad para todas las personas. Que no importa cuál sea tu cuenta bancaria o que quizás tú no tengas cuenta bancaria para poder recibir una buena educación, para poder recibir buenos servicios de atención de salud, para tener un techo digno. Claro. Entonces, para eso hace falta buena política. Lamentablemente, esto que hablamos está ocurriendo. Ahora, las redes sociales han permitido que el estúpido del bar, el que hablaba tonterías en la esquina del parque del pueblo, tenga una red y tenga una cuenta y diga y haga lo que quiera. Entonces, las redes sociales han sido maravillosas, han transformado el mundo, pero tienen un precio. Y el precio es ese, y ese precio está afectando tanto al periodismo de calidad, de cierta calidad y de cierto autorrespeto, como a la política. Y esto está provocando en todo el mundo, incluso no solamente el surgimiento, sino el surgimiento exitoso de líderes y de movimientos políticos populistas, entre comillas, antipolíticos y antipartidos, que lo peligroso es que son sumamente exitosos. No tiene José Horacio Rodríguez temor de que ante el desprestigio de la clase política, que yo bromeaba el otro día, dice, no, la gente le tiene menos confianza a un político que a un vendedor de carros usados, que eso es mucho decir. Entonces, no hay un temor de que sigamos por ahí, que aquí todos son ladrones, aquí todo el mundo, o sea, la generalización que siempre es un error. No es un peligro, no temes que surja ese movimiento populista exitoso. Bueno, yo creo que lo importante es que nosotros lo mantengamos dentro del propio sistema democrático, cualquier cambio, incluso cambio radical que se pueda dar. Eso es lo importante, no retroceder a periodos oscuros que ya hemos superado. Cualquier cambio profundo, producto del desprestigio de la política y de los políticos que nos han gobernado, que sea un cambio democrático y además que sea un cambio a favor de la gente, para que se tomen decisiones que beneficien a las grandes mayorías. Y yo creo que ese miedo existe y está presente Claro. en esa clase política tradicional. Y de alguna manera el cambio que se produjo político en el 2020 sirvió de válvula de escape para ese descontento. Entonces ahora se aplaza en el horizonte la vista hacia un cambio radical de esa naturaleza. Pero en muchos países esos cambios se han dado hacia regímenes autoritarios, hacia regímenes quizá militares, no comprometidos con los valores democráticos, y yo pienso, a eso sí yo le podría temer. Pero son peligrosos porque triunfan dentro de la democracia. O sea, hay un electorado que le han partido el corazón los políticos tradicionales, que la manera de rechazar eso es irse al extremo. Pasó en Brasil con Bolsonaro, pasó con la actitud de los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos, que se fueron al extremo de este loco impresentable. Sí. Pero no es un loco, será impresentable para ti, para mí. Pero ganó y es un líder importante de la política dominicana. Donald Trump, algo impensable. Entonces, hay una tendencia hacia los extremos por el descontento hacia quizá la política de paños tibios que ha desencantado a mucha gente. Pero bueno, yo creo que ese es un reto y un desafío para la partidocracia local y nacional, y es algo que no se puede descartar. Y a lo que yo aspiro es a que si eso se da, se puedan preservar los valores democráticos y que sea para beneficiar al país, porque eso se puede dar hacia una tendencia o hacia otra. Y a eso es que yo apuesto, a que el día que se dé pueda ser hacia una tendencia de valores más progresistas, de valores encaminados hacia la justicia y hacia la lucha contra la desigualdad. Pero ese es un desafío que está latente ahí, que no se puede descartar. Tenemos que ir a otra pausa. Cuando retornemos te voy a ceder la palabra inextensa, porque necesito que me hables largo y tendido del Código Penal. ¿Cuándo vamos a matar a Napoleón en este país y vamos a tener un Código Penal que garantice por lo menos, entre algunas cosas, por lo menos respeto a la vida de la mujer, que veo que hay intenciones de que se sigan muriendo mujeres siempre pobres en los patios? Ya regresamos. José Horacio Rodríguez, el proyecto de modificación, de aprobación de un nuevo Código Penal tiene dividida a la República Dominicana, a la sociedad dominicana. Sorprendentemente hay unos temas ahí que desde fuera parecería como tan lógico, ¿no?
pero no hay manera de que esto arranque. Despacito, ¿cuál es la situación del Código Penal? ¿Hacia dónde vamos? Y desde tu perspectiva, ¿qué es, volvemos al concepto, innegociable para Alianza Países, para José Horacio Rodríguez, en el contenido de ese nuevo código? Mira, el proceso ha sido caótico. Si hay un proyecto al que yo le he dedicado más horas de trabajo, ha sido a ese Código Penal, como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En una primera instancia, el proyecto se depositó en agosto del 2020, iniciando el periodo constitucional. Y estuvimos 9 meses en la Comisión de Justicia estudiándolo, artículo por artículo, debatiendo, construyendo consenso, poniéndonos de acuerdo. Escuchamos a todos los sectores interesados en hacer opiniones. Se hicieron vistas públicas. Recibimos al CONANI, a UNICEF, a el Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público, a FINJUS, me parece que también a Participación Ciudadana. O sea, hicimos un amplio proceso de recibir a los sectores religiosos, a las feministas. Escuchamos a todo el mundo y luego de 9 meses rendimos un informe al Pleno. Okay. El código se aprueba con una mayoría abrumadora y pasa al Senado. El Senado nada más tenía un mes para conocerlo, finalmente perimió, porque en ese mes no pudieron estudiarlo y poder rendir un informe y aprobarlo. Entonces perime, porque luego de 2 legislaturas los proyectos se perimen. Entonces inicia una nueva legislatura un año después, en agosto del 2021, el pasado mes de agosto, y se reintroducen esta vez 3 proyectos de Código Penal. 1 por el Senado, 2 por la Cámara de Diputados. De esos 2 proyectos en la Cámara de Diputados, nosotros fuimos uno de los proponentes, junto a 14 diputados. ¿Cómo se explica eso? ¿Es normal que...? Sí. Al caer el proyecto, Sí. bueno, hay muchos diputados que tienen la iniciativa de introducir uno nuevo, porque ya el que había perimió. Sí. Entonces, nosotros introducimos uno en agosto, junto a unos 11 diputados, 13 diputados, donde incorporábamos las sugerencias que había hecho el Ministerio Público, porque al final el Ministerio Público es que va a utilizar ese código como herramienta para perseguir los delitos. Por supuesto. Entonces, incorporamos la mayoría de esas observaciones y también corregimos algunos temas que en materia de derechos humanos se habían cometido. El tema de las causales para asegurar que los derechos fundamentales que están protegidos en la Constitución Sí. y que tiene toda niña y toda mujer en el país, a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la integridad física, se garanticen. Cuando están ante un embarazo inviable, ante un embarazo cuya vida corre peligro de mantenerse, o que sea producto de una violación o de un incesto. Y también en temas relativos a la dignidad de las personas y a la no discriminación. Nosotros corregimos todo eso, depositamos ese código. También corregimos el tema de la corrupción, donde retomábamos el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y también eliminamos algo que se había aprobado en la primera ocasión en la Cámara, que era la creación de la jurisdicción penal militar, que es una vuelta al pasado, porque eso ya se había superado con la aprobación del Código Procesal Penal. Exacto. Y eso se había quedado ya obsoleto y se había eliminado. Entonces ahora como que se trae del pasado y se retoma la creación de estas jurisdicciones penales militares. Entonces nosotros depositamos ese código. Hubo un grupo de diputados de tendencia más conservadora que depositaron otra versión y el Senado se depositó otra. Lo que se aprobó fue hacer una comisión bicameral y fusionar los 3 proyectos. Entonces la comisión bicameral trabajó 3 meses, también de mucho trabajo, de mucho debate, de discusiones, de jornadas hasta de 12 horas de trabajo. Se rinde un nuevo informe. Ese informe se aprueba en el Senado aprueba su versión de Código Penal y va a la Cámara. Nosotros ahí depositamos un informe disidente con 5 puntos. Junto a, que yo suscribí junto al diputado Santiago Vilorio de Atomayor y junto a la senadora Farida Raful y el senador Antonio Taveras del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. En primer lugar, para retomar la imprescriptibilidad de la corrupción, porque ya eso se había, en la última modificación que se hizo al Código Procesal Penal, se incorporó como imprescriptible todos los delitos que están incluidos en tratados internacionales. Y la República Dominicana es signataria de un convenio internacional de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, esos delitos que están en ese convenio se consideran imprescriptibles. Pero con este nuevo código de aprobarse, se va a eliminar esa imprescriptibilidad para reducirla a 20 años. Entonces, nosotros establecíamos en ese informe disidente que se retomara la imprescriptibilidad. En segundo lugar, nosotros en ese informe también planteamos la eliminación de la jurisdicción penal militar, porque entendemos que las jurisdicciones militares deben existir exclusivamente para conocer faltas disciplinarias de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero no faltas de carácter penal, que para eso está... Para problemas internos. Exacto. O sea, si un miembro afecta a otro miembro de la sociedad no militar, entonces ya debe ir
a la civil. Exacto, a la jurisdicción ordinaria. Y eso ya ha sido estatuido así por el propio Tribunal Constitucional, que estableció eso en base a la jurisprudencia. Por lo tanto, no entiendo la presión de ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es vinculante al Congreso Nacional y a todos los poderes públicos. Ahí van dos de los temas. El tercer tema fue las causales. Nosotros reincorporábamos y proponíamos en nuestro informe disidente que sean incluidas, porque dejarlas fuera significaría que nosotros entendemos que si no se incluyen las causales se está violando la Constitución de la República. Detente ahí, porque ya sí llegamos donde íbamos. Tú me estás hablando de unas 3 causales, que fue una bandera de lucha del PRM opositor frente al PLD en las elecciones. Fue un poco el atractivo mayor para que todas esas fuerzas liberales, progresistas, y una gran parte de ellas que no participa en la política ni votaba, se sumó a todo esto. Y si el PRM es el partido de gobierno, es el que tiene más diputados, controla absolutamente el Senado, esto parecería un clavo pasado. No es un atentado a esos acuerdos y a esos apoyos recibidos y necesitados en unos cuantos meses, el estar dando tanta vuelta, mareando la perdiz en este tema. Creo que sí, que es una incoherencia del partido de gobierno. De hecho, en su propio... ¿Qué tan peligroso es eso? A ver. En su plan de gobierno, el PRM identificaba como uno de los desafíos para las mujeres la penalización absoluta a la interrupción del embarazo, como uno de los problemas que afectan los derechos de las mujeres y las niñas en la República Dominicana. Y ahora lo que vemos es una incoherencia donde no son capaces de cumplir con los compromisos que asumieron en la campaña. Entonces, eso genera desconfianza. Tú me preguntabas cuál es el problema que eso genera desconfianza, porque ya tú me prometes algo y lo que demuestras es que no estás dispuesto a hacerlo cumplir. Entonces eso erosiona la confianza que pueda haber en un gobierno. Además, es un gobierno que cada vez, no solamente con ese tema, con otros también ha demostrado que se está cuadrando hacia una actitud negadora de derechos. Porque esto está además puntualmente en el programa de gobierno del PRM, ¿o fue solo la posición del presidente Abinader? No, está en el programa. Está en el programa de gobierno, identificado como uno de los problemas que afectan los derechos de las mujeres en el país, esa penalización absoluta. Lo que agrava el tema, porque si nos quedamos en la posición del presidente, yo apoyo al presidente en eso, cuando él dice, no, yo estoy de acuerdo. El asunto está en que yo no mando sobre los diputados, sí, pero esos diputados son miembros de un partido que ganó unas elecciones gracias a una propuesta de un programa de gobierno que atrajo a esos sectores y se hizo ese compromiso. Ya esto se pone de otro color. Además, si las posiciones personales que hace pública el jefe de Estado no se traducen en voluntad política desde el Estado para que eso se pueda materializar, pues ¿de qué nos sirve tu posición personal? No nos sirve de nada, ¿entiendes? Claro. Porque usted es jefe de Estado y usted está diciendo que si su posición personal es esta, usted va a luchar como jefe de Estado por un propósito encaminado en esa visión personal que usted tiene. Si no, de nada me sirve tu posición personal, porque lo que me sirve es como ciudadano, como ente político en una sociedad, qué es lo que tú vas a defender. Entonces, en todo caso, eso manda una posición de debilidad, porque dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los principios en lo que tú crees? ¿Cuál es tu posición? Entonces, se habla mucho del tema de la independencia de los poderes del Estado, pero eso para otros temas no lo llevan a cabo. Y me acuerdo, por ejemplo, uno de los casos en los que me llamó la atención, que un diputado oficialista me dijo, es muy cómodo estar en la posición de ustedes de oposición porque ustedes pueden votar como con libertad lo que ustedes creen. Yo no puedo, porque yo tengo que votar por los intereses de la posición que fija mi partido. Sí. Recuerdo que eso me lo dijo un diputado una vez del PRM en ocasión de la extensión del estado de emergencia, en un momento en el que ya se entendía que no era necesario. Entonces, para mantener el estado de emergencia, sí, el presidente baja línea y puede instruir a los diputados cómo votar. Pero para defender y garantizar derechos fundamentales de la mitad de la población, no puede hacerlo. Sí. Entonces, falta coherencia. Pero es parte de lo que hablábamos de la clase política, pero ahora recuerdo al gobierno de Danilo Medina, que en 2 ocasiones lo devolvió. Y entonces los diputados del PLD, tan sellos gomígrafos de ellos en la mayoría de las cosas, en el presupuesto, en leyes que se aprueban sin leerlo, de que esa vez desobedecían a Danilo Medina. Entonces, bueno, esas fueron de las cosas que le costaron el poder. Sí. Ahora llegamos un poco, yo veo un poco que es la misma, con mejor estilo, pero como que la cosa andaría por ahí. ¿De qué manera yo quedo más o menos bien sin golpear a unos sectores conservadores que tiran a matar, con una capacidad de dañar terrible?
Y a veces cuando se quiere quedar bien con todo el mundo, se queda mal con todo el mundo. Y eso hay que estar claro. O sea, uno tiene que, habrá un sector de la sociedad que le agrade las posiciones que tú fijas, habrá otro que no. Eso es parte del, para mí, de hacer política responsable, fijar posiciones. Yo veo muchos políticos en este país que evaden fijar posiciones porque le tienen miedo al costo político que eso pueda tener. Pero yo creo que es responsable definir cuál es tu posición y defenderla y asumirla. Pero terminando con lo del Código Penal. Sí, sí, sí. Dijimos, el tema de la prescripción de la corrupción, el de las jurisdicciones penales militares, el tema de las causales. En cuarto punto, y es un tema que yo creo que te va a parecer interesante, es que se habla, una de las novedades que tiene el Código Penal es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy en día eso no está contemplado en el ordenamiento jurídico dominicano y se incorporaría. Es decir, que una empresa, una ONG, una entidad jurídica, que no es una persona física, podrá ser sujeto de responsabilidad penal. Pero se agregó una eximente, que fue a las iglesias. Entonces se dice, no, las personas jurídicas ahora son sujetos de responsabilidad penal, menos el Estado y menos las iglesias. Y nosotros dijimos, pero espérate. Pero las iglesias... ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? No entendemos, pero eso es un privilegio y nosotros no entendemos por qué si una iglesia como persona moral y como persona jurídica en determinado momento puede incurrir en una actividad que conlleve y arrastre responsabilidad penal, ¿por qué se le va a excluir? O sea, bueno, recuerda que eso durante nos muchos parece un años, privilegio que nosotros tuvimos en contra de eso también. Hasta el papado de Francisco, en la Iglesia Católica, cuando alguien faltaba con violaciones, cosas estas, lo que hacía era que había una reprimenda interna. Yo sé de casos aquí que lo que se hacía era que se trasladaba a Puerto Rico, un señor con 15 testigos de prácticas y familias afectadas. Entonces un poco eso existía, don Francisco lo frenó, pero parece que se quiere volver a algo parecido. Yo no creo que deba haber ningún tipo de privilegios. De hecho, también en un momento se quiso incluir a los partidos políticos como entes también exentos de responsabilidad penal. Y ahí lo peleamos. Eso no te lo creo yo. Y o sea, si hubo alguien que se atrevió en la sala magna, como se dice, magna sala de la Asamblea, a hablar de eso. Y no solamente alguien, eran más. Y ahí nos tuvimos que plantar. Yo me acuerdo en esas discusiones. Antonio Taveras, Faride, Pedro Catrén, yo. Tuvimos que plantarnos ahí para pelear y decir nosotros que consta en acta nuestra radical oposición a ese despropósito de incluir a los partidos. Y mira que yo soy militante orgulloso de un partido político. Yo creo en la importancia de los partidos políticos. ¿Y por qué un periodista sí? ¿Y por qué tú? Porque eres político. Claro que no, eso no debe existir. El que la comete, que la pague. No importa que sea político o que sea perteneciente a una institución Cardenal, general de la República. Militar. Quien la comete, que la pague. No importa quién sea. Eso es así según el artículo 39 de la Constitución, que establece la igualdad. Entonces yo no creo en ese tipo de privilegios. Y por eso luchamos para que eso no estuviera incluido. Finalmente la mayoría entendió que eso debía incluirse. Y con relación a los partidos políticos, el punto medio que pudimos negociar, porque nosotros estábamos radicalmente opuestos a que se incluyeran como entes exentos de responsabilidad penal, fue que eso entonces se remitiera a la ley de partido, para que la ley de partido sea que regule la responsabilidad penal de los partidos y se sacara del código. Pero originalmente se quería decir que no, que están exentos de responsabilidad penal también. Lo cierto, José Horacio Rodríguez, es que uno ve que la clase política, generalizar, es un error, ahí pido perdón, pero la verdad que la clase política dominicana está haciendo todo lo posible y todo lo necesario para el surgimiento de un Donaldo Bolsonaro Trump o algo peor. Porque cuando uno escucha estas cosas, que no es un rumor que salió en la red, sino que estamos conversando aquí con un diputado de mucho respeto a pesar de su juventud, entonces tú dices sí. Si por alguna razón, por cosas como esta, es que en las pasadas elecciones el candidato, aspirante a candidato presidencial que más crecía fue el nieto de un impresentable que defendía la satrapía de su abuelo. Y eso sí que, eso no cae del cielo, eso tiene que ver con un desprestigio de la clase política. Pero ese antídoto sería más dañino que la enfermedad, un antídoto de esa naturaleza, y por eso nosotros tenemos, y yo soy parte de esa clase política como diputado, como legislador, como dirigente político, cambiar y enseñarle al país que hay alternativas y que hay alternativa comprometida con el bien común, comprometida con defender los intereses del pueblo dominicano. Y yo creo que ese es el antídoto y no
personajes como esos, que lo que evocan es un pasado que demasiada sangre le costó al pueblo dominicano y al cual no debemos volver nunca. Claro. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, último segmento, precisamente hablemos de la construcción de esa alternativa cada vez más difícil en la República Dominicana. Ya regresamos. Continuamos. José Horacio Rodríguez. Sin embargo, hemos repasado un poco la situación de la política dominicana, el descrédito de la política, cómo estamos llamando a la antipolítica, un movimiento populista que podría ser tan nefasto como exitoso. Sí. Hablemos entonces. ¿Y la alternativa? ¿Por qué los partidos alternativos a esa política que se va desacreditando no acaban de ganar adeptos, y esos partidos, por más metidas de pata, pase lo que pase, llega el momento de la verdad y dos grandes partidos reúnen con sus bloques el 96-97% de la gente que vota? ¿Qué pasa? Que el sector progresista, yo no digo que gane un proceso electoral, es tan débil y se mantiene tan débil, incluso a pesar de la Marcha Verde, que se constituyó muy bien, pero para apoyar a un partido de la partidocracia, como yo llamo. Mira, aquí ha habido un problema para poder construir un bloque progresista o una alternativa progresista. Y es que la mayoría de la gente que se ha involucrado en la política en las últimas décadas no se involucra en un proyecto político por afinidad de ideas, sino que priman o los vínculos personales y primarios para sumarse a un proyecto político, o el oportunismo oliendo la posibilidad de llegar al poder y disfrutar de las ventajas económicas que implica el ejercicio del poder. Entonces, al final, se siguen partidos por el oportunismo y la posibilidad de llegar al poder, o siguiendo también caudillos, que no necesariamente se tiene claro cuál es la corriente de pensamiento ideológica de ese caudillo, simplemente yo lo sigo porque es el mío, como si fuera un juego de pelota. Entonces, ante esa realidad, es difícil construir sobre la base de afinidad de ideas, y por eso no ha habido, o tú tienes por ejemplo partidos como el actual gobernante PRM, que en su declaración estatutaria se define como socialista democrático, pero gobierna con las políticas más neoliberales de derecha que cualquier partido que la antecedió. Entonces hay una contradicción o que toma decisiones en el Congreso como la ha estado tomando, desconociendo derechos fundamentales que el socialismo invoca o reconoce, evoca a favor de determinados segmentos de la sociedad. Entonces, el reto que nosotros tenemos como partido político emergente en la República Dominicana es ser capaces de construir esa alternativa. Yo creo que la oportunidad que tiene Alianza País de consolidarse y construir a corto y mediano plazo una nueva mayoría política en el país, para lo cual estamos trabajando, es esa unidad y esa identificación para aglutinar y reunir personas alrededor de ese pensamiento progresista. Y en eso estamos trabajando, aglutinar sobre todo una juventud que cada vez se identifica más con un mundo más vivible, donde se asuma la lucha contra el cambio climático, una sociedad sostenible, donde se combata las grandes desigualdades, que en estos días salían informes de Oxfam que las personas más ricas del planeta han duplicado su riqueza dentro de la pandemia. Eso es a desmedro y en perjuicio de la calidad de vida del resto y de la gran mayoría de la población, donde el salario real de la gente cada vez rinde menos. Y eso no es así de manera fortuita, eso es porque hay un sistema diseñado propenso a ampliar esa brecha de desigualdad, donde se reconozcan los derechos de todas las personas, donde se combata la corrupción para que ese dinero, en lugar de ir a parar a manos y a cuentas bancarias de políticos corruptos, vaya a mejorar la calidad de vida de la gente a través de servicios públicos de mayor calidad. Esa alternativa progresista este país no ha tenido nunca. Yo creo que ha llegado la hora de que la República Dominicana, como lo han tenido muchas naciones del hemisferio, cuente con un gobierno progresista, y Alianza País está trabajando para construir esa nueva mayoría política que nos permita darle esa oportunidad al pueblo dominicano y al electorado de elegir por la posibilidad de contar con un gobierno progresista. Eso pasa primero por construir poder local, por alcanzar alcaldías, por tener bloques en las salas capitulares, que permita hacer un contrapeso. Y eso se ha comenzado a lograr de abajo para arriba, no pensar en la... Yo recuerdo cuando en un momento en que Guillermo Moreno competía en la presidencia, yo decía, bueno, pero ¿por qué no mejor no ir a una senaduría?
y reunificar con alguna posibilidad, porque objetivamente no había ninguna posibilidad. ¿No se ha pensado un poco en apurar el paso los sectores progresistas para venir de abajo para Yo arriba, creo un que regidorcito, un ayuntamiento y ser lo que hizo el Partido Comunista Español en Andalucía con Julio Anguita? Julio Anguita, el caso de Julio Anguita, ¿no podría ser por ahí? Yo creo que si queremos conseguir resultados diferentes, hay que aprender de los errores. Y eso implica quizá que nosotros tenemos que tener una discusión hacia adentro de estratégicamente los principales liderazgos del partido, qué apuesta deben hacer. Y yo creo importantísimo eso, ampliar nuestro poder local a nivel de alcaldías, en salas capitulares, en el Congreso Nacional, con un bloque demostrando que se puede hacer una política diferente, que se puede hacer un Congreso que esté conectado con el sentimiento popular, defendiendo los intereses del pueblo y haciendo contrapeso al Poder Ejecutivo. Entonces, con coherencia para poder hacer oposición, que es una de las debilidades que tiene ahora mismo la oposición mayoritaria en el Congreso, que no tiene la coherencia para poder resaltar las faltas y los errores del actual gobierno, porque muchas de las cosas que le señala fueron faltas que cuando tuvieron el gobierno también cometieron. Pero lo que a mí me llama la atención es, insisto, o sea, hay una insatisfacción, son muy criticados los partidos tradicionales y eso está generando en todo el mundo, y aquí tarde o temprano se está construyendo eso, un extremista, una dirección populista en el peor sentido del término. Entonces lo que me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué? Si esto está fallando, lo que el péndulo se va hacia un nietísimo de un impresentable abuelo, en vez de irse a los progresistas. ¿Hasta qué punto en el mundo de los progresistas, pienso en Marcha Verde, estos miles y miles de muchachos, de repente más que posiciones hay poses, porque uno ha visto que luego se da el cambio y mucha gente abandona su trinchera y pasa al Estado Dominicano? Y eso tiene un costo político para quien en ese proceso renuncia a determinados principios. No, y para esas fuerzas progresistas, porque yo digo, espérate, y este no son, pero este ahora es tal cosa, pero y estos no son los que me... Y hay que evaluar lo que están haciendo, porque si desde el Estado están reivindicando esas posiciones progresistas y pudiendo exhibir avances en una agenda progresista, pues yo lo veo válido. Ahora, la pregunta es si eso es posible. Aún así, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, yo creo que sobre todo con los segmentos más jóvenes de la sociedad. Nosotros tenemos muchos jóvenes que se están incorporando a Alianza País, que apuestan a esa alternativa, y yo creo que ahí está nuestra principal oportunidad de crecimiento. En esos grupos jóvenes que no tienen compromiso con esa vieja política, con esa política tradicional, que sienten una distancia hacia esa forma tradicional de hacer política y que apuestan a una alternativa. A mí me gusta mucho de las generaciones más jóvenes que están mucho más involucrados en la política que quizá las generaciones que me antecedieron. Hubo quizá entre nosotros, que hay quizá una generación de por medio, sí, hubo una generación apática que se desentendió de la política, que no vio la importancia que la política tenía para incidir en el mundo en el que nosotros vivimos. Quizá hubo una generación en el medio que entendió que era suficiente con yo ocuparme de lo mío personal y no atender lo colectivo y lo público. Pero ahora quienes están entrando a convertirse adultos en el mundo de hoy se dan cuenta de que hay problemas globales que si no se trabajan desde la política y desde lo colectivo, no nos van a permitir tener una buena calidad de vida desde lo individual. Que ya no basta con que yo me faje a trabajar, a estudiar, a ser un buen ciudadano, a cumplir con la ley para poder tener una buena vida. Que no, que hay problemas que son globales, problemas que son colectivos, que si no se abordan, se trabajan para una solución colectiva y global, van a incidir en mi vida. Sí. Y por lo tanto, hay esa conciencia de la importancia de la política en nuestras vidas. Bueno. Y yo creo que eso va a hacer que nosotros podamos ir creciendo e ir construyendo esa alternativa para que la República Dominicana pueda contar con una nueva mayoría política, con una clara visión progresista que permita mejorar la vida de este pueblo. Ese es el desafío, el cielo es el límite. Ojalá y esas fuerzas progresistas puedan unificarse y ser una alternativa interesante y que si no mayoritaria, que quizás es pedir demasiado, sí que sea una fuerza tan importante que pueda incidir en la forma de manejar el Estado para que no sigamos padeciendo la guitarra y el violín. Muchísimas gracias. Pablo. Un gran placer y saludos a la familia. Así será. Señores, feliz resto de este día y volveremos a encontrarnos la próxima semana, si Dios quiere.